Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Ancient Year, el mazo que me subió a coge esta temporada. Y sabes que es lo mejor de todo, con una versión que no te va a gastar dinero, ya que solamente vamos a llevar una estructura. Para eso igual vale la pena hacer un disclaimer de que se puede llegar a encarecer, sobre todo de parte del extra deck, ya que cosas como Diosa pueden solucionar uno de los problemas que puede llegar a tener el mazo. Y aún así, como siempre, puedes adaptarlo a lo que tengas en tu cuenta y ya está. Y disclaimer número 2, el mazo tiene potencial a tier list, tiene turno 1, tiene turno 2, tiene espacio para llevar staple, ya que su habilidad le da consistencia. Pero a pesar de todo lo mencionado, te recomendaría que te des una vuelta por la sección del vídeo de debilidades, ya que aunque el mazo es bastante fuerte, una vez que conozcas sus puntos de inflexión y entiendas también que tiene algunas debilidades bastante claras, puede que los dolores de cabeza que te pueda dar este mazo no sean para tanto. Con esto dicho, hablemos del mazo. Ancient Year es un mazo de máquinas tierra, pero importante, no es dependiente a jugar con máquinas tierra, es uno de esos mazos que la mayoría de sus cartas hace mención a cartas de arquetipo, así que si te comes cosas como Zombie War, te da completamente igual. Fuera de eso, el mazo solamente tiene una carta que lo restringe a arquetipo, que es Fortaleza de Mecanismo Antiguo, así que ten mucho cuidado al momento de activarla, aunque lo bueno, solo se aplica esa restricción desde el momento en que la activas, o sea que si terminas de hacer tu campo y lo activas al final, pues te da completamente igual, aunque generalmente lo quieres activar al principio porque te da protecciones a tus cartas de arquetipo. Y por todo lo ya mencionado, pues sí, puedes acceder a cualquier exit del juego de, sobre todo, niveles 4, niveles 8, o sea, rango 8, rango 4. Enlaces también, ningún tipo de problema. Y las fusiones arquetípicas que suelen ser bastante tequeras o que te pueden comprar tour. Ahora, la otra mecánica del mazo que tiene es que muchas de sus cartas van a hacer mención del golem de Mecanismo Antiguo. Pero ten un poco de cuidado. Hay algunas cartas del arquetipo que no hacen mención del golem de Mecanismo Antiguo. Y eso hace que tu habilidad no funcione con todas las cartas como puedes estar pensando desde un principio. Y que las protecciones que tienes, como puede ser tu trampa, que ahorita la vamos a ver, lo mismo, solamente van a proteger a cartas que hagan mención al buen Ancient Year Golem. Si no hacen mención de ella, algunas protecciones que tienes no van a funcionar porque justamente estas cartas suelen especificar esto. Con esto dicho, ahora sí vamos a la habilidad. Ingeniería de Mecanismo Antiguo solo te va a capar el deck de invocaciones. El extra deck da completamente igual y la restricción es a máquinas tierra, así que sí, se puede combinar con otras cosas. Y ahora la habilidad te deja mostrar un golem de Mecanismo Antiguo o una carta que lo mencione. Barajas una carta de tu mano al deck y te añades un monstruo Mecanismo Antiguo desde tu deck. O sea que con que robes cualquiera de tus cartas, pues bueno, que hagan mención eso sí al golem antiguo. Puedes activar habilidad y arreglarte la mano y traer lo que necesites e incluso devolver hand traps si es que te llegan a sobrar para hacer tus combos sin problema. Y el segundo efecto, que es el más fuerte diría yo. Si tu adversario activó un efecto durante tu turno actual, puedes colocar un duelo de Mecanismo Antiguo, que es tu trampa, que te da protección a efectos de monstruos del rival, siempre y cuando los monstruos justamente que se hayan comido dicha interrupción sean monstruos que hagan mención de golem de Mecanismo Antiguo. Y te da 2 normal zoom. Ejemplo rapidito, haces normal Wyvern, te comes Veiler, muy bien, activo habilidad, traigo la trampa. Y tengo otra extra normal summon. Hago normal commander, le quieren tirar al Veiler, le pueden tirar obviamente, pero a este ya no le va a afectar. Solo ten cuidado, hay cartas que hacen mención justamente de golem de Mecanismo Antiguo y otras que no. Hotweiser, por ejemplo, no lo menciona. Así que si le hicieras hipotéticamente normal summon y te comes Veiler, a este sí te lo van a dejar 10. Y ya, fuera de eso, el mazo tiene algunas jugadas un poquito rebuscadas que creo que ya se pueden entender en las repeticiones. Y eso sí, las fusiones son bastante otequeras, que es justamente el otro bueno que tiene este mazo. Con lo cual, mucho cuidado cuando te lo enfrentes. Y ahora sí, vamos a ver las debilidades. Ahora, rápidamente, debilidades. Número 1, el mazo tiene problemas contra cosas que se compran en turno. Lidiluk, Shiranui con su trampa, o cosas como Barrera de Vida o Rainbow Life. Le dan problemas al mazo, ¿por qué? Es uno que quema los recursos bastante rápido. Y por lo mismo, si llega a bajar a sus boss monster y todo, y tú te compras el turno activando algo que el jugador Ancient Year no se espera, ya está. Va a quedar muy expuesto casi siempre, a menos de que sea un muy buen jugador Ancient Year, que no sé, puede preventivamente y te deja Beast Dweller, Sanafón y luego baje la fusión porque lo puede llegar a hacer. Pero a grandes rasgos, cosas que se compran en turno sí le molesta. Lirilux le molesta, Shiranui le molesta, el jugador Ancient Year puede llevar Droplet. Sí, pero depende de robarlos y aunque tienes una carta que te puede hacer un +1. A grandes rasgos ya es un factor suerte el que puede terminar definiendo los duelos. Debilidad número 2. Tengan en cuenta que muchas de sus protecciones, como puede ser la trampa, que es muy buena y que te la trae la habilidad, dependen que las cartas hagan mención del golem de Mecanismo Antiguo. Entonces, conoce un poco las cartas de Ancient Year para saber dónde interrumpirlo. Por darte un ejemplo, Gigante de Mecanismo Antiguo, que suele ser el que va a hacer OTK, es inmune a magias o trampas, sí, y una vez que entra en batalla ya no puedes activar efectos de mouse. Pero si el jugador Ancient Year solo tiene la trampa, tú te lo puedes quitar a base de efectos de monstruos y se acabó. Solo ten cuidado, cosas como Fortaleza sí pueden proteger a cartas de
selección, como puede ser el antiguo caos, porque este es un mecanismo antiguo y esta carta especifica sí mecanismos antiguos. Pero si el jugador Ancient Year activa esta carta, número 3 y la más importante de todas, ¿dónde freno Ancient Year? ¿Dónde le tiro el Veiler que le duele? Pues no te digo que lo vayas a matar ahí, pero un Veiler a Dark Golem le molesta más. ¿Por qué? Si tú le tiras Veiler a las cartas chiquitas, pues generalmente esta es la que se van a enfocar al final, es invocar a Dark Golem. ¿Por qué? Porque esta es la que le busca cualquier carta del arquetipo y le permite robar hasta 2 y descartar 1. Es el armador de jugada por excelencia. Y si bien Ancient Year no es que se quede tieso, porque luego puede activar la habilidad y poner la trampa y traer otro monstruo. Esto es donde más duele el Veiler. Es el punto de inflexión del mazo, digamos así, donde más daño le puedes hacer. Y sumado a eso, cosas como Droll también pueden molestar. Vuelvo a repetir, no significa que le vas a ganar automáticamente, pero sí lo llegas a dejar expuesto. Así que espero que estos consejos te sirvan para que puedas lidiar de una mejor manera con este mazo. Y ahora sí vamos a hablar de las cartas. Voy a un rector porque una de las debilidades del mazo justamente son mucho backrow del tipo de Shiranui. Al menos llévate uno para tener anti-backrow. Si no lo tienes, no te preocupes, ya está. Dark Golem lleva las 2 copias. Yo lo juego a uno y se puede reciclar y todo, pero es el armador de jugadas. Cuando se invoca Normal Special, te hace añadirte 2 cartas del arquetipo y o pueblo mecánico, que es tu carta de campo, pero que en el nombre no hace mención del arquetipo. Así que solamente es buscable justamente con Dark Golem y con el enlace. Recuerda eso sí que te añades 2 cartas y luego tienes que descartar una. Luego tiene el efecto compartido, al igual que otros Ancient Year, por cierto, de los de nivel alto, de que una vez que entran en batalla tu rival no puede activar magias o trampas. El Golem antiguo de mecanismo porque se hace mención en algunas cartas y el original es el único que se va a poder utilizar en ese aspecto, ya que si bien Dark Golem le copia el nombre al Golem de mecanismo antiguo, algunas cartas te lo envían desde el deck y esa copia de nombre solo funciona en el campo cementerio. Droll, carta del formato para andar molestando, muy buena. Llévala a 1 o 2 copias, está bien, incluso para Mirror Match jala bien. La cajita, si te la añades a la mano, esta te puede añadir otro monstruo con 500 de ataque y o defensa. Te puedes añadir cosas como Marco, te puedes añadir cosas como Comandante, te puedes añadir la estatua y te puedes añadir a dragón de mecanismo antiguo. Así que conoce todos tus targets para que sepas qué cosa buscar después. Un sabueso porque te va a permitir fusionar sin la necesidad de utilizar tu magia de fusión. Y eso créeme que viene bastante bien y lo veremos en la red. Commander tiene efecto, manda al cementerio un golem de mecanismo antiguo en tu mano, deck o zona de monstruos. Y luego puedes hacer una normal de manera adicional. Y si se invoca al golem de mecanismo antiguo en el campo, puedes invocar otro desde tu mano cementerio ignorando sus condiciones de invocación. Wyvern Normal Special te añade una carta del arquetipo. Es muy bueno por lo mismo tu buscador genérico. Marco porque es buscable con cajita y sirve de material muchas veces, aunque si quieres lo puedes quitar, pero lo bueno, hace mención del golem de mecanismo antiguo, así que aunque lo robes lo puedes devolver y ya está. Señal roja, una carta que es buscable con lo que sería engranaje gigante, es una Hunter, te compra turnos, está bien. Estatua, se puede invocar algo especial si el rival controla más monstruos que tú y se puede tributar para traer una carta del arquetipo ignorando sus condiciones de invocación. Importante, cosas como la cadena demoníaca de Resonator te dan igual porque recuerda que son efectos continuos. Si tributas la estatua ya está. Dragón, un negador de magias o trampas, pero eso sí, tienes que mandar al cementerio un monstruo del arquetipo o al golem de mecanismo antiguo desde el deck. Anchor es un Normal Special, te invoca de modo especial otro mecanismo antiguo desde la mano. En el efecto, destruir una carta boca arriba, aumentar el ataque en 600 a todos los monstruos que sean goles de mecanismo antiguo que lo mencionen. Lo importante, al reventar tus cartas disparas algunos efectos. Droplet para negar, cosas como el Lux te molestan. Avance mecanismo antiguo, se activa y te busca una magia o trampa del arquetipo. Tiene que mencionar mecanismo antiguo. Y tiene el efecto de tributar un monstruo y que tú robes una carta. Y aparte, si vas a invocar a un monstruo Ancient Year de nivel 5 mayor, puedes hacerlo sin sacrificar. Catapulta de mecanismo antiguo, tiene 2 efectos y solo puedes activar uno de ellos por turno. Si no controlas monstruos, seleccionas una carta, boca arriba que controles, la destruyes y puedes invocar desde el deck un monstruo mecanismo antiguo, ignorando sus condiciones de invocación. Hace buena sinergia con el campo, pero no es su único efecto. Tiene otro, si está en el cementerio, puedes seleccionar una carta por arriba de controles, la destruyes y pones una fichita en el campo. Importante nada más, recuerda que solo puedes activar uno de sus efectos por turno. Lo mecánico, si lo revientas, traes un Ancient Year desde el deck. Ya está, es muy bueno, junto a Catapulta, te genera 2 cuerpos en campo sin gastar la normal Zoom. Solo es buscable con Dark Golem y con el enlace, ten cuidado porque no tiene nombre de mecanismo antiguo en su título. Fusión del mecanismo antiguo, si controlas al Ancient Year Golem, te permite fusionar, aparte de manera natural, con cartas que se utilizan desde el deck. Fortaleza, del turno en que fuera Normal Special, tus cartas Ancient Year, tu adversario no las puede seleccionar.
atacar. Tampoco pueden ser destruidos por efecto de cartas. Y tiene el efecto de que tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de cartas y efectos mecanismo antiguo. Así que es bastante bueno, y si es destruido te permite invocar un Ancient Year desde tu mano cementerio. Y duelo de mecanismo antiguo. Importante, golem de mecanismo antiguo y los monstruos que lo mencionen en tu zona de monstruos no son afectados por efectos activados de monstruos del rival. O sea que cosas continuas sí le afectan al mazo, y que las cartas que no hagan mención al golem no están protegidas. Si tu adversario controla un monstruo, puedes fusionar utilizando la trampa, pero importante, lo haces desterrando monstruos de tu campo cementerio siempre y cuando controles al golem de mecanismo antiguo. Si no lo controlas, esta vaina no funciona. Error clásico, la gente se confunde mucho, cuidado con eso. Y eso sí, si lo consigues hacer, puede pegar hasta 3 veces por batalla. Luego tenemos al golem de mecanismo antiguo. Se hace con un golem de mecanismo antiguo más 2 monstruos mecánicos. Está bien, es boss monster, tiene daño de penetración. Si ataca no se pueden activar magias o trampas. Y si es destruido, te invoca un golem de mecanismo antiguo desde tu cementerio ignorando sus condiciones de invocación. Tu va a ser inafectado, tiene efecto para burnear. Es muy bueno para flotar, y una vez que te lo destruyen puedes invocar un monstruo mecanismo antiguo desde tu deck ignorando sus condiciones de invocación. Gigante se hace con 4 mecanismos antiguos. Hotweiser con 2 por cierto. Y el punto: este muchacho no es afectado por magias o trampas. Los monstruos de tu adversario no pueden activar efectos en batalla. Esta carta puede atacar a todos los monstruos del rival una vez a cada uno y hace daño piercing. Importante, no hace mención del golem de mecanismo antiguo, así que algunas protecciones como la trampa no se le aplican. Dingirsu puedes hacer rangos 8, Abyss Dweller rangos 4, está bien, Engranaje rangos 4, Sanafón rangos 8, Fénix Palvagro y la balista. 2 máquinas tierras se utilizan para hacerla. A su caída te añade un monstruo que sea mecanismo antiguo o un pueblo mecánico. Tiene el efecto: seleccionas una magia o trampa que controles y un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Destruyes esa carta que controlas, y si lo haces hasta el final del turno, cambias el ataque y la defensa de ese monstruo del rival a 0. Esto es muy bueno contra cosas como Resonator, ya que le puedes desinflar sus sincronías. Y la gomita no los protege porque esta vaina selecciona 2 cartas al mismo tiempo. Y ya estaría, el mazo está muy chulo, pero tienes que conocer todas las cartas, por eso la explicación siempre que hago de esta sección. Vamos de una vez a las repeticiones. Bueno, gente de duelo, vamos a ir contra un Crystal Beast. En esta repe nos va a tocar ir primeros. Tristemente, después de subir a Cojo estuve buscando una repe donde no me interrumpieran para que vean el full combo. Y me sacaron 3 veces primero, 2 perdí por misplay, y esta fue la mejor que pude sacar. Tristemente, el rival va a ser una patinada horrible. Como estamos aquí para que aprendan los combos, igual creo que es importante, así que tú préstame atención de este lado y lo que haga el oponente lo vemos después. Para el One Card Combo necesitas estatua o commander. Activas habilidad y buscas al otro. Ya tienes así las 2 cartas. Y empezamos. Comandante, efecto, tira al Ancient Year Golem. Con esto tenemos extra normal, bajamos estatua, tributamos, traemos a Dargolem. Este le copia el nombre y como se acaba de invocar un Ancient Year Golem, pues Commander dispara. ¿Qué hace? Revive a uno del cementerio. Ya está. Vamos a buscar catapulta y pueblo mecánico. Esto depende enteramente de qué quieres dejarle al rival y a qué te enfrentas. Si es Crystal Beast, le queremos dejar Sanafón. Si no, puedes buscar pueblo mecánico haciendo tu enlace y así haces espacio y puedes hacer otras jugadas más chidas. Muy bien, utilizando los 2 niveles 8, Sanafón. Ponemos pueblo mecánico, activamos catapulta en cementerio, destruimos, ponemos ficha y traemos carta. Aquí importante, vamos a traer Wyverno, pero también puedes traer a Sahueso y así hacer a Hotweiser el inafectado con Sanafón y listo, te compras turno. Vamos a optar por hacer Exceed y con Wyverno buscar la cajita. Cajita nos busca carta y así extendemos. Ahora, tú también puedes dejar el Exceed 4 que vamos a hacer ahorita, más el Hotweiser. ¿Cómo haces eso? Haces el efecto de el Wyverno y buscas la fusión de Ancient Year. Que miren, yo le llevo una copia, pero la verdad luego de probar un rato, tal vez 2 no es mala para que tengas otra copia luego cuando se alarga los duelos. Buscamos señal roja con el engranaje, pero también puede ser Abyss Dweller. Y como ya tenía avance en mano, busco la fusión. Tributo la ficha, robamos carta y activo fusión de mecanismo. Vamos por Hotweiser, pero más o menos, este es un campo que puedes hacer con solamente una carta. Muy bien, burneamos al rival, activamos Sanafón y listo, ya está. Un Exit que puede ser Abyss Dweller, Sanafón que puede ser Dingirsu también, y el Hotweiser, lo único, eso sí, ya no tengo otra copia de la fusión, tengan cuidado, y solo llevo un Dargolem yo porque no tengo otro. Si tienen 2 más o menos se solucionan los problemas, pero siempre es bueno mencionarlo por si quieren abaratar las versiones. En la activa habilidad, coloca Cónclave, pero recuerden, Sanafón es un efecto continuo, aunque se lo quiten, no se puede revivir el cementerio hasta que sea nuestro turno. Activa Conexión del Cristal, pone carta, Cónclave manda al cementerio y le hace Compulsory. Está bien que lo haga. Resplandor del Cristal, tira cementerio. Te añade 2 cartas, paro y regla. Tira cementerio 2 cartas, activa regla de oro. Y el Carbunco Ruby no lo puede invocar desde el cementerio. ¿Qué le queda? Pues haberlo buscado y bajarlo de la mano. ¿Está bien? Baja 1, baja 2, activa los efectos. ¿Para qué viene el problema?
Él debió traer aquí a la bestia de cristal, que le permite buscar al dragón arcoiris. No lo hizo, no sé por qué. Ni modo, hace Fénix, descarta, se quita carta, va por unicornio. Y aquí acaba el duelo. Él va a descartar, puede devolver carta, pero tenemos señal roja que es una Hunter. Obviamente como Crystal Beast no va a hacer mucho en cementerio, no le dejo a Beast Dweller, con esto nos compramos el turno, el siguiente. Tenemos tanquista para hacer normal, revivir a Dark Golem, robar 2 cartas y seguir jugando. O sea, tienes follow de respaldo. No obstante, pues sí, es bueno que queden claro que el mazo sí tiene un turno 1 bueno. No es malo, pero no es perfecto tampoco. Aquí, importante, su mazo solamente lleva 2 Carbunco Ruby. Uno que lo llevas de receta y otro que te da la habilidad. Uno estaba en cementerio que lo tiró y otro lo utilizó de la manito. Entonces ya no le quedaba otro más y ese fue el misplay del rival. Ni modo, detalles, pero lo importante, como vuelvo a repetir, es que vean el turno 1 del mazo para que entiendan cómo funciona, se puedan defender. Porque sí, es un mazo tequero, pero no significa que quedas completamente expuesto. No obstante, importante también, Sanafón no le afecta a todos los mazos, a Beast Dweller tampoco. Y aunque puedes buscar una hand trap y dejar de Ingirsu en su reemplazo, esto depende enteramente de a qué te enfrentes. Así que tengan mucho cuidado, optimicen sus recursos y vean ese repe lo que sea necesario para que entiendan los combos. ¡Vamos! Duelo vamos contra un Jack Atlas. Y se viene un duelo bastante chido para que vean cómo se baila bien sabroso. Racha de 9, nos toca ir segundos, la especialidad del mazo. Aunque turno 1 también está bien. Muy bien, tenemos una mano que está chida. El resonador Kamesi, baja carta, resonador del alma, busca carta. Si bien le va a faltar Voidogre, ese es el único problema. Tengan en cuenta que Voidogre se va a ir tocado la siguiente semana ya. Así que digamos que es resonadito post-Banlist. Igual el campo está bastante chido, no te preocupes, porque tiene al 9, trae los materiales, se cura la vida. Encima tú irás a la verga 7200, le vas a ganar igual, sí. Más que merecida, manda al cementerio, trae al cicatrizado, baja carta, va por el Red Nova. Activa la habilidad, coloca la cadena demoníaca, tributa y revive al 9. Le faltó Voidogre, como digo, pero a grandes rasgos, pues bueno, ya se va a ir baneado, así que está bien. Nos toca, bajamos estatua de modo especial, activa cadena demoníaca, problemas, esa vaina nos da igual porque se puede tributar. Traemos lo que es el dragón de mecanismo antiguo y aquí viene lo chido. El 5 puede negarle lo que es su otra trampa porque niega magias o trampas. Así que a partir de aquí ya jugamos con su cabeza. ¿Qué hacemos? Ingeniería de mecanismo antiguo, ponemos la trampa, excelente, bajamos Wyvern y activamos efecto. Tenemos avance de mecanismo antiguo. Vamos a activarlo. Y él va a activar el 9. Eso está bien porque evita que busquemos magias o trampas del arquetipo. Él obviamente no sabe que yo ya tengo fusión de mecanismo antiguo. Y aún así, igual sin el golem de mecanismo no podemos hacer mucho más. Está bien que lo niegue. Excelente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Enlace balista. Balista tiene 1500 de ataque. O sea que su otra trampa no nos afecta para nada. Buscamos pueblo de mecánico. Activamos. Y con la balista activamos el efecto. Podemos tronar y podemos seleccionar uno de sus monstruos, bajarle el ataque y la defensa, se quedó con 0. Pueblo mecánico activa efecto encima y ahora sí recién después de gastarle todo llega Dark Golem. Efecto, añadimos la cajita, añadimos lo que es tanquista, tiramos al cementerio Wyvern. La cajita añade otra carta más. Excelente, fusión de mecanismo antiguo. Activa Golem demoníaco, que lo active, ¿por qué? Porque la trampa sí nos deja esquivar igual, ya que está puesta boca arriba y tenemos a un golem de mecanismo antiguo porque este le copia el nombre. Muy bien. Fusionamos desterrando, llegó el golem de mecanismo antiguo y llegó también el antiguo caos. Aquí Cocacho 4500, Cocacho 2000 y si revive simplemente le pegamos con el antiguo caos. Fuera de acá con tus 8000 de vida si quieres, hijito, pero nada de eso nos va a detener para papearte. Lo único malo es así, activó mal la cadena demoníaca por ahí, eso podría haber sido mucho más óptimo, pero a grandes rasgos. El resto de interrupciones no estuvieron mal. El detalle, la habilidad nos da muy buenas ventajas, tener la trampa y ir gastando recursos de spy. Bueno gente, duelo, vamos contra un Salaman Grey. El duelo se pone bastante coqueto porque nos vamos a comer hand traps, aunque hubo una jugada no muy óptima y si se llegó una racha hasta de 14 con el mazo, está potente, es bueno, en las manos correctas si lo practicas. Ingeniería de mecanismo antiguo. Voy a revelar la estatua, devuelvo al golem, ya que está el detalle. Yo me añadí otra estatua para tener follow el siguiente turno. Voy pensando en las interrupciones que puede tener el rival. Aquí es mejor tener otro nivel 4 para poder dejar un exit 4. Ni modo. Empezamos. Comandante, activo efecto, tiro al cementerio al golem de mecanismo antiguo y baja la estatua. La estatua se tributa, traemos a Dark Golem. Y el vato justo tenía Moaner. Y aquí es lo que les digo, esa interrupción sí nos llega a molestar porque él es el que nos hace +2 de magias o trampas y toda la vaina, así que cuidado.
Está bien, nos comemos Mouner. El efecto de Commander, como se invocó un golem de mecanismo antiguo, nos permite revivirlo. Y utilizando ambos podemos hacer Sanafón. Lo pongo atrás, ¿por qué? Porque voy a activar el otro efecto de la habilidad. Tenemos la trampa y tenemos una extra normal. Y aquí en vez de la estatua hubiéramos tenido Wyvern, hubiera hecho normal, hubiera buscado carta y le dejábamos Sanafón y Abyss Dweller. Y ese Salamangreat no hace nada. Tristemente, pues no fue el caso. No se me ocurrió en ese momento, pero ya viendo la rep ya lo sé. Va lista, añadimos caja. Porque la cajita para hacernos +2 y tener follow. Encima tenemos estatua y tenemos pueblo porque si hace su enlace 4 y truena al campo, esta vaina explota y trae carta. Activamos Sanafón y terminamos turno. Le toca al rival, Círculo Salamangreat. Muy bien, tiene Rota. Va a activar enlace de alma ardiente, recordatorio. Dejas lo que creas en turno 1 dependiendo del rival. Nos ponemos una hand trap que no me esperaba, por eso el campo a lo mejor no se ve tan chido. Pero es suficiente. El vato va a traer Fennec, está bien. Baja normal, Salamangreat de fuego. Ya no puede hacer diosa, por cierto. Hace el enlace, baja Gacela, se añade el campo. Muy bien, tiene santuario. Gacela tira trascendencia, voltea Fennec. Va por el exilio, eso estuvo muy bien. Puede tachar carta, traer lo que es bisonte. Va por lobo. Problemas. Puede hacer con el exilio una compulsor y sí, pero aquí viene el detalle. Él ya depende de lo que tiene nada más en campo y mano para poder ganarnos. No puede activar ni Rota, no puede activar Jaguar, no puede activar nada de eso porque está apagada las invocaciones del cementerio. Así que si hace lobo puede reciclar trascendencia, pero no llegaría a mayor cosa. ¿Qué va a hacer el vato? Pues calienta león. Nos quita la trampa, pero importante, si no la destruyes el siguiente turno te la va a poner de nuevo cuando la interrumpas. Hace otro calienta león, perfecto. Tiene recuperación, recicla cartas, pero ya bajó lo que tenía. No le queda mucho más. Y solo llevas 2 copias del Calientaleón en la receta de Salamangreat. Nos baja el ataque, tiene Rota, lo bufea, nos pega, pero ya se acabó el duelo. Special de la estatua, tributamos, traemos a Tanquista. Importante, Tanquista puede revivir Dark Golem. ¿Por qué fue así? También en parte porque solo llevaba una copia de Dark Golem. Solo estuve jugando con uno, pero yo les recomiendo 2. Buscamos lo que es la fusión, buscamos catapulta, la tiramos al cementerio. Podemos hacer normal Wyvern, buscar lo que es avance e ir por Abyss Dweller. Como ves, el mazo puede hacer varias cosas. El vato va a activar lo que es Caparazón Ardiente, pero con Abyss Dweller la apagamos cementerio y ya está. Da igual. Va por Pyro Fénix, que vaya por quien quiera. Si te llega a molestar Pyro Fénix, recuerda que tienes al dragón para negar magias o trampas, así no puede hacerte trascendencia y se acabó. Activamos avance de mecanismo antiguo, buscamos fortaleza para tener todas las protecciones. Ingeniería, ponemos la trampa de nuevo. Activamos fusión de mecanismo antiguo, tenemos al antiguo caos. Tenemos catapulta, reventamos esa vaina, ponemos la ficha, traemos a reactor. Y encima, activamos fortaleza, tenemos protecciones en las protecciones, con avance tributamos la ficha, robamos cartas, si tienes Hantra puedes robarlas. Le pegamos, recuerden no puede activar efectos de monstruos, solamente le queda proteger con el Incenfogata, le pegamos de nuevo y le pasamos por encima bien rico. Entonces, negación a Dark Golem. ¿Le afecta al mazo? Sí, es una manera medianamente óptima de poder interrumpir las jugadas como has visto. Si el jugador Ansinger, como en este caso fui yo, no te proyecta suficiente, a lo máximo te va a dejar un Sanafón como acabas de ver. Si se proyecta bien, pues sí, podría haber sido Sanafón más Abyss Dweller y el Salamangreat quedaba medianamente tieso, súper tieso. Pero a grandes rasgos, es un mazo bastante bueno en las manos correctas mientras que lo practiques. Gente, de lo vamos contra un Soulburner y Piro. Nos vamos a comer Droll, que es lo importante, y nos toca ir segundos. Ahora el vato... Igual hay una parte donde a lo mejor podría habernos interrumpido, pero la verdad es que está medio pesado. También depende de las manos del Salamangreat. Empieza el enlace del alma ardiente, tira el cementerio, bisonte y Suri, o sea que no tiene Rotan, con lo cual no puede hacer el combo de trascendencia a menos de que lo robe de mano inicial. Muy bien, Salamangreat de fuego, busca Gacela, perfecto, va por Incenfogata, Gacela al campo y pues tiene que tirar algo que sea Rotan o Foxy, no lo sé. Tira Rotan, revive, va por el Exit, muy bien, detacha, trae Fennec. Lobo llega al campo, Fennec añade carta, tiene reacuración, no manches, santuario, recicla, perfecto, muy bien jugado. Hace reenlace, tiene lobo, recicla, recuperación encima, muy bien como genera recursos. Coloca 2 y 4 cartas en mano, excelente. Nosotros tenemos avance, vamos a activarlo y tenemos catapulta. Recuerden también que estamos medio briqueados, tenemos la trampa que es buscarle por habilidad, no manches, qué feo. El vato, bufón y candado. No mames, ¿qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Vamos a poner la trampa por habilidad y activar catapulta en lo que es avance. Realmente avance te hace one card combo con catapulta. Tronamos, voy a traer el reactor porque no tiene sentido traer Wyvern ni nada que busque porque directamente no vamos a buscar. Y hacemos normal del sabueso.
Importante, si él hace aquí enlace y lo que quiera y levanta al reactor, el cual de hecho no hace mención del golem, así que sí se lo puede molestar, al igual que el sabueso de casa. Tengan en cuenta de que sabueso de casa puede fusionar con cartas en mano y que tenemos una extra normal summon. La catapulta no nos hizo gastar, así que encima podríamos bajarlo hasta 2 veces aunque lo devuelva 2. Muy bien, ahora sí, Hotweiser, que a todo le digo Hotweiser de casualidad, le burneamos y ya está. El experimental de Tacha trae Foxy, excelente. Va a reciclar, recuración, también más cartas en la mano, no manches. Pero el detalle es que Hotweiser es inafectado. Ahora, si él aquí tuviera Diosa, sí nos molesta, porque Diosa y pa'l río más o menos sí, pero como tenemos señal roja igual podemos por ahí comprarnos turno. El vato tira trascendencia, recicla trascendencia y tú dirás, ya sacaste boleto, pero no. Él va a hacer Calintaleón, perfecto que lo haga, devuelve la trampa, devuélvela si quieres, mejor con Foxy la tronabas de hecho. Y va por Pyro Fénix. Muy bien, ponen ataque, baja Falco y pega. Problemas. Hotweiser es inafectado y una vez que activa su efecto trae un cuerpo en campo. Y como tenemos dragón, pues ya está un 2500. No puede hacer nada y aunque haga trascendencia para pegar de nuevo con Pyro Fénix, este vato recuerden que niega. Y justamente, trascendencia, no carnalito, ahí nomás. Tiramos al golem de mecanismo antiguo y le negamos esa vaina. Nos compramos el turno, igual tenemos lo que es señal roja y habilidad. Devolvemos carta y buscamos carta. Tenemos estatua, lo bajamos y saben que es lo mejor, solo tiene una carta boca abajo y pues el dragón puede negar. Tributamos, traemos Dargolem, añadimos 2 cartas, tenemos pueblo y tiramos al cementerio Commander. Activamos la fusión, vamos por el que pega múltiples veces. Vamos a activar pueblo mecánico y entrar en batalla. Recuerden, no puedo activar efectos de monstruo, aunque el Incenfogata es un efecto que no genera cadena, así que ese sí. Pero ahora de rasgo solo puedo activar mágicas. Se cura la vida, le metemos el primer tortazo, le vamos a pegar el segundo, quiere hacer enlace, pero el dragón le dice no. Lo mandamos al cementerio el mismo, negamos esa vaina y se acabó. Entonces, Droll es una carta que como has visto, sí nos dejó mal, a lo máximo llegamos a un Hotweiser, pero esto depende enteramente de las manos. Haciendo que el masito pues sí pueda continuar jugando y dependiendo a que te enfrentes, un Hotweiser es suficiente para comprarte el turno, es un inafectado. Ahora, si nos hacía Diosa, valíamos pito, sí, pero no todo el mundo tiene Diosa, así que bien. La gente de lo vamos contra un Akira. Ahora, esta va a ser otra RP de derrota o la primera que vean porque van a ver 2. Vamos a perder por tiempo, íbamos racha de 14 y directamente vamos a ver un poco más del turno 1. Ya les habré hablado de esto, espero. Pero más o menos, pues ya saben, si tienes estatua, ya está. Devuelves carta, buscas commander y ya tienes full combo. Normal, tiramos golem, extra normal, estatua, traemos Dargolem, robamos 2, descartamos 1. Bueno, añadimos 2, descartamos 1. Commander revive, vamos por Sanafón, ponemos pueblo, catapulta revienta, tenemos ficha, traemos Wiverno, buscamos avance. Esta sería la jugada natural. Engranaje, buscamos señal roja, tenemos advance. Buscamos la fusión, tributamos, robamos, Sanafón activa y activa. Importante, si solo llevas una copia, mejor guárdatelo y ya está. Es raro que te puedan pasar teniendo señal roja en mano, pero depende enteramente de ti. Muy bien, Hotweiser al campo, burneamos y listo. El vato está jugando Tenji, así que sí, si hubiéramos dejado Visualer esto se hubiera acabado, tristemente no lo sabíamos. Hace chamán y el vato, lo peor de todo, tiene triple carta, no manches, ¿qué es esto? Odión, ni modo. Pega, revienta carta, pega de nuevo, se quiere quitar, vamos a bajar señal roja. Y aquí, detalles importantes y por qué de este RP. Ten cuidado con el número de espacios, te puedes terminar bloqueando las zonas. Recuerda que el enlace balista pide una carta que sea máquina tierra y Sanafón es roca. ¿Qué vamos a hacer? Activar engranaje, buscar, tengo la cajita. La cajita puede buscar lo que es estatua. Y ahora, aquí podemos hacer Fénix, descartar y forzarle una de las cartas. El problema, no tenemos otra fusión de lo que es fusión de mecanismo antiguo, así que estamos un poquito trabados y ese es el problema. Así que mucho cuidado con hacer el campo sin pensarlo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Hotweiser Borneo, utilizando 2 cartas, hacemos Fénix, pero no descartamos. Y bajo al sabueso para fusionar. Así accedemos de todas maneras a lo que sería gigante y se acabó el duelo. Problemas, el vato tiene Canadia. Nos va a dormir, excelente, que interrumpa, perfecto. ¿Qué hacemos? Ingeniería, traemos la trampa. Ingeniería, devolvemos, añadimos. Tenemos al reactor. Puedo tributar 2 cartas y bajarlo, pero aquí un detalle. Tributa al Fénix. Fénix es una carta un poco arriesgada porque si te lo enchufan va a ser indestructible por batalla y quedas vendido. Entonces bueno, yo bajo reactor, pego, efecto, le quito carta. Recuerden que el reactor no deja activar efectos de monstruo tampoco. Y el vato tiene círculo, tributa, trae carta, va por monje.
Muy bien, Ashuna trae carta, tiene Adhara, bajan a Hatta y utilizaron 3 cartas, va por Furioso. Efecto de Adhara, recicla carta. Y el vato va a hacer una jugada que yo no me esperaba y justamente por eso está repe. Hace el enlace 4. Con Sarascana viene un problema. Él invoca ficha de 3k y pega y el Fénix al estar enchufado es indestructible por batalla. Así que casi perdemos por ese misple. La Hatta nos baja el ataque y ya está. Ni modo, ¿qué hacemos ahora en estos casos? Oye, no tienes espacio para bajar tu balista. Ya valimos, no. Te viene una jugada muy importante, presta atención. Ingeniería, devolvemos, añadimos, tenemos Wiverno. Normal Summon, buscamos carta, tenemos Advance. Advance y efecto de añadir y obviamente de tributar. Tributamos, utilizamos 2 cartas, vamos por balista. Oye, pero ¿qué haces ahora? Ya no tienes Dark Golem. No te preocupes que hay muchas jugadas distintas que puedes hacer. Vamos a añadir lo que es la cajita. Buscamos fortaleza, ¿por qué? Recuerda que fortaleza si la truenas, puedes bajarle el ataque a una carta del rival y esta al ser destruida te invoca de la mano del cementerio. Tenemos Sabueso de nuevo. Efecto, y a pesar de todo, bajamos a la fusión que pega 1, 2 y se acababa. El rival no podría activar efectos de monstruo y esto era duelo. Tristemente, me faltó tiempo en pensar esa jugada, pero como acabas de ver, Enseñar es un mazo que tiene muchas variantes de jugada. Espero que el vídeo les sirva porque he puesto bastantes. Lo importante, como digo, es que aprendan. Ya los misplibus, bueno, pasan cosas normales. Hubo otra que perdí contra un mundo zombie, pero la verdad es que yo la patineo bien feo y el vato también abrió bastante roto. Creo que esta está mejor. Así que, cualquier duda igual en los comentarios y cualquier consejo que quieran dar aparte, también siempre es bienvenido. Bueno, vamos contra un 0 perse. Miren, este duelo es corto, pero es importante por una razón. Vamos a ver una jugada que es muy, pero muy buena contra mazos que dependan de magias o trampas para interrumpir. Nos salió un Tribrigada, tristemente no va a dejar el supercampo perfecto, digamos así, pero está bien. Tenki se activa, tiene Fractal, perfecto. Tribrigada, Fractal, tira Cementerio Kit tira Nerval y Nerval añade Fractal. Disparador, Tribrigada, revela, tira el cementerio, añade, baja carta. Es tierra 2, señores, doble. Va por lo que es ese enlace nuevo, el Harsberg. Mientras no tengamos monstruos en cementerio se bufea 4800. Está bien. Personalmente prefiero más lo que es el Tsunabalón, pero bueno. Hace Ashurai, perfecto. Berberon le añade la trampa y tiene que devolver carta. Ox. Campo que no es el más chido, pero ahora viene lo importante. Ingeniería del organismo antiguo, podemos revelar, devolver y añadir. Y recordatorio, si tú no controlas monstruos, dragón puede caer. ¿Eso qué significa? Puedes empezar los turnos con un negador de magias o trampas. Aquí directamente el rival no nos molesta para nada porque solo dejó una así. Pero igual, a muchos mazos que dependen de magias o trampas, es cosa de hacer normal dragón porque mientras no controles monstruos lo bajas sin sacrificio. Y ya está. Listo, se acabó el duelo. Así de sencillo ganamos. Activamos avance, bajamos estatua, buscamos catapulta. Esta se tributa, trae carta, él va a activar Hasenberg, pero da igual. Que lo active ahora, que lo active después, va a devolver, que lo devuelva. Nosotros seguimos jugando, solamente lo hace por cierto con monstruos. No puede con magias, así que no podía evitar catapulta. Ingeniería, se pone la trampa encima porque activó algo. Vamos por gigante y ya el duelo se acabó directamente. No puede hacer nada al respecto. Activamos catapulta y patronar. Activa revuelta. Efecto de dragón, le negamos y listo. Solamente fue haciendo normal summon de un monstruo. Es una manera bastante eficiente y por lo mismo esta jugada es importante para que la conozcas. No te olvides eso de que no pide tributo si no controlas monstruos. Bueno, gente, duelo vamos contra un Yagatalas. Esta es la repetición del duelo Ako. Ahora el problema es que es un Yagatalas que lleva otra habilidad, así que tristemente pues nada, ni modo. No se puede elegir los rivales. Pero dejó Reinado Rojo, así que creo que está relativamente bien. En fin, activa habilidad, tira el cementerio, baja special o normal, revive, trae cartas, está bien, recicla, tiene huesitos. Va por el 8, huesitos, tira el cementerio otra carta. Va por el 6, revive, Reinado Rojo se recicla, excelente. Va por el 9, va por el 8 y coloca carta. No es el mejor campo, ya lo sé, pero es que bueno, es el duelo Ako, tengo que ponerlo. Bajamos estatua, lo va a negar con ardiente. Está bien que lo niegue si quiere. Podemos activar la habilidad ahora, traer la trampa, devolver y añadir. Tenemos Wyvern, importante. Esta carta no hace mención de golem de mecanismo antiguo y la trampa solo protege contra efectos de monstruos, no magias o trampas. Así que al momento de activar, activa Reinado Rojo. Si no lo hacía, hacemos Fénix, descartamos y le forzamos. Ya está, no hay mayor misterio. ¿Qué buscamos? Buscamos otra estatua. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la extra normal de la habilidad. Tiramos el cementerio a Golem, bajamos estatua, tributamos, traemos al Dark Golem.
Robamos 2 cartas, descartamos 1 y el Commander revive. Tenemos 1, 2, perfecto, tiramos al cementerio, activamos avance. Tenemos lo que es fortaleza. Fusión de mecanismo antiguo, se activa. Vamos por el antiguo, caos. Tributamos, robamos carta con el efecto de avance y tenemos fortaleza para protegernos. Ya está, pegamos 1, pegamos 2 y si esto no pasaba, la trampa puede fusionar también, porque tenemos el golem de mecanismo antiguo en campo y podemos desterrar materiales. Ya está. Era el duelo de subida Coxito, así que había que checarlo. Acá está, de hecho, sí, el mazo, cero problemas, cualquier cosa. Ahora, hubieron algunos matches medio raros por ahí, pero a grandes rasgos, pues sí, se subió a Koch con una racha bastante alta. Ahora, las rachas dan un poco igual, recuerden que estamos a fin de temporada, pero bueno, es la prueba de Coxito. Bueno, gente, de lo vamos contra un Kalin, esta es la rep de derrota. Ahora, yo voy a hacer un misplay, pero igual creo que sirve para que entiendan algunas debilidades del mazo. Muy bien, poder teje sombra, tira al cementerio, ingeniería de mecanismo, perfecto. Vamos allá, tiene Resh, coloca carta, voltea, correspin, se añade la magia. Sabemos que no tiene cisma de momento, pero que no necesita cementerio para fusionar. Hay que jugar alrededor de Winda, tenemos pueblo mecánico, bajamos Wyvern, vamos a buscar y tiene Baylor. Ni modo, está bien que niegue, tenemos todavía nuestra habilidad para poner la trampa, pero lo mismo, hay que jugar alrededor de Winda. Así que ¿qué vamos a hacer? Activar la habilidad, devolver ese reactor y buscar lo que es estatua. Estatua cae, normal al campo, tributamos y vamos a traer carta y él hace fusión. Excelente, trajo Winda, ya no podemos fusionar, así que simplemente le podemos meter tortazos. Tenemos Golem y él nos añade 2 cartas, descartamos 1 y Cuerpo Spin también le da ventaja junto a Bestia. Se añade una, bueno, roba una carta y se añade otra carta, tiene Lagarto, excelente, nosotros tenemos Catapulta y la cajita. Tiramos Catapulta, la cajita nos hace +1, buscamos estatua para el siguiente turno. Y cuando entramos en batalla el vato tiene IDP. Dios mío, ¿cómo robas, hijo? Ni modo, Baylor, IDP y tiene todo, está bien. A este punto igual el vato, como es Shadow, está jugando de manera natural. La Shadow Fusion no sirve contra nosotros porque no tenemos ningún monstruo y pega. Excelente. Nosotros robamos carta y aquí viene el detalle. Yo activo, devuelvo y añado porque estaba confiado. Dije, activo la fusión, bajo al monstruo este inafectado por magias o trampas y se acabó. ¿Cuál es el detalle? Aquí nosotros podríamos haber buscado a Wyvern y buscar lo que es fortaleza. Fortaleza se activa, da protección a los monstruos de mecanismo antiguo. Activamos la fusión y mientras que no se quita Wyvern, el cual pues queda un poquito expuesto al estar en campo, aunque igual teniendo en cuenta que tenemos la mágica, por ahí lo podemos proteger algunas cosas, pues ya estaría, hubiéramos ganado. Problema, yo fusiono y digo, bueno, que tengo otra IDP, da igual. Antiguo Caos llegó y lo pasamos por encima, pero robó siniestros. Con eso tira el cementerio y voltea el lagarto. Y aquí está el punto de inflexión del mazo. La trampa solo protege cartas que hagan mención del golem de mecanismo antiguo. O sea que esta vaina no está protegida. Y ya está, se acabó. Nosotros evitamos que active efectos de monstruos en batalla. Así que si esa vaina no lo podía voltear, ya estaba. Había perdido las 2 trampas, por eso también andaba confiado. Pero directamente ya no hay nada que hacer. Así que conoce un poco las cartas de Ancient Year para que no tengas este tipo de problemas. Ahora tengan en cuenta un poco lo mismo, como digo, podríamos haber buscado fortaleza y si el vato no se quitaba a el Wyvern, pues sí, ahí sí hubiera sido duelo. Un poco misplay, pero es bueno para que entiendan dónde interrumpir al mazo. Bueno, gente, y eso sería todo. El mazo, potencial a tier list, obviamente. Tiene turno 1, tiene turno 2, tiene espacio para staple, tiene una carta que le permite robar. Tiene algunas habilidades claras que ya te habré dicho contra ciertos arquetipos, pero Irilux está siendo nerfeado, Shiranui si bien va a tener un bufeito, hay que ver qué tanto se ve. Y aún así, en las manos correctas, la verdad que Ancient Year, como tiene espacio para staple, debería de ser pesado. Simplemente recuerden entender cómo funcionan sus protecciones para que te puedas enfrentar a él, porque hay ciertos puntos clave donde sí lo puedes dejar bastante tieso, como se vio en la repetición de derrota. Con todo esto dicho, cualquier duda, como siempre, en los comentarios. Cualquier cosa, tienes la otra plataforma, tienes Discord también. Así que no tengas miedo en preguntar. Y con todo esto dicho, pues créditos a los que han llegado hasta este punto del video, así como a los miembros del canal. Al buen Augusto, que se volvió a ser miembro, a el buen de Assassin's Creed, al J, al Playmaker, al Embry con gorrito, al Ryzen, al Jinso, al Toby, al Billy 10, al José Barreto, al Herónimos, al Derovera, al Dani Rochin, al Yoños, al Fura, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y cualquier cosa ahí en los comentarios, como siempre. Nos vemos y se me cuidan. Adiós.